este video me permito darles conceptos del impuesto sobre las ventas, su causación, la clasificación tributaria de los bienes y la periodicidad del IVA. El impuesto al valor agregado, IVA, se llama así porque el impuesto se cobra sobre el mayor valor generado o agregado a un producto o a un servicio.
Se conoce el impuesto al valor agregado como el impuesto en cascada, teniendo en cuenta que se aplica a la tarifa correspondiente a la diferencia entre el valor de la obtención y el valor de la realización. El valor de la obtención en el momento que realizo una compra y el momento de realización en el momento que realizo una venta. Por ejemplo, una persona o un contribuyente compra un bien por valor de 1.000 pesos. En el momento que compra ese bien por valor de 1.000 pesos, esa persona realiza un pago de IVA de 160. Resulta que esa persona, ese bien que compró en 1.000 pesos, lo vende en 1.500. El valor del IVA de esos 1.500 son 240 pesos. En el momento de la presentación de la declaración, vamos a obtener el valor a pagar. ¿De dónde se obtiene? Se obtiene de 240 pesos IVA generado por vender 1.500. Y tengo el IVA descontable por la compra que realicé de 1.000. Cuando yo vendo, generé un IVA de 240. A esos 240 le resto 160 que pagué cuando compré ese producto. Es decir, en el momento de realizar el pago de IVA, solo debo pagar 80. Entonces, esos 80 pesos que resultan como IVA a pagar corresponden al valor generado o al valor agregado de los 500. Porque si nosotros tomamos 500 pesos y lo multiplicamos por el 16% de IVA, el resultado son 80 pesos. Entonces la aclaración corresponde a ¿qué? Corresponde a que ese IVA siempre se va a aplicar al valor agregado de ese bien o de ese servicio que se está realizando en venta. Causación del IVA. El impuesto al valor agregado se causa en el momento en que se realiza el hecho económico o evento que da origen a la obligación. ¿Qué concepto tenemos de causación? Decimos que la causación es el reconocimiento de un hecho económico en el momento en que este hecho ocurre. Es decir, es la contabilización misma o es el registro de una operación económica. Según el artículo 429 del Estatuto Tributario Nacional, se dice o se hace énfasis en el momento de la causación del impuesto. Y el artículo 429 del Estatuto Tributario dice entonces que el impuesto se causa en las ventas en la fecha de la emisión de la factura o de la emisión del documento equivalente. Ahora había una aclaración respectiva. También se dice que se causa el impuesto en el momento de los retiros de los bienes. Es decir, yo retiro un bien cuando yo soy fabricante de ese bien grabado y lo utilizo para el consumo, o lo retiro para adicionarlo a la construcción de un activo fijo. En ese momento también se genera el impuesto a las ventas. En la prestación de servicios, me dice, yo puedo causar el IVA en el momento en que presto el servicio, en el momento de la fecha de la elaboración de la factura o en el momento de la obtención del documento equivalente. En las importaciones, entonces el IVA se causa en la importación en el momento en que se realiza la nacionalización del bien, en el momento de la nacionalización del producto y adquiriendo. Los bienes tributariamente aquí en Colombia se clasifican como bienes gravados, bienes exentos y bienes excluidos. Daré una explicación de cada uno de esta clasificación de los bienes aquí en Colombia. Entonces dice que los bienes gravados son aquellos bienes sobre los que se les aplica
la tarifa de impuestos. Esa tarifa puede ser la tarifa general o puede ser la tarifa diferencial. La tarifa general en este momento en Colombia está en 16%. Y las tarifas diferenciales quedaron, de acuerdo a la última reforma tributaria 1607, quedaron con tarifas del 0% y tarifas del 5%. Por lo tanto, los bienes gravados son aquellos bienes que me dan derecho a reconocer tanto IVAs generados como IVAs descontables en una operación o transacción comercial. Los bienes exentos también se consideran bienes gravados, pero son bienes gravados a tarifa del 0%. Por ello, entonces, esos bienes exentos nos permiten reconocer todos los IVAs que un vendedor o fabricante de bienes exentos se descuente la tarifa pagada en el momento de la adquisición de bienes gravados. Les explico. Los bienes exentos son aquellos que tienen una tarifa cero, pero un fabricante o un productor de bien exento, en el momento que realiza la compra de un bien gravado, este productor o este fabricante de bien exento puede contabilizar en sus registros contables un valor de IVA descontable. Ese IVA que estoy reconociendo como IVA descontable me permite realizar la presentación de la declaración de IVA, y ese IVA pagado puedo solicitarlo como devolución ante la DIAN. Bienes excluidos. Se llama bienes excluidos a aquellos bienes que no se gravan. Es decir, son bienes sobre los que no recae ninguna tarifa impositiva de IVA. Son bienes con tarifa cero. ¿Qué pasa entonces, o cuál es la diferencia entre los bienes exentos y bienes excluidos? La diferencia que hay entre los bienes exentos y bienes excluidos es que los bienes exentos me permiten contabilizar el IVA como un IVA descontable, el IVA pagado como IVA descontable, y lo puedo solicitar por devolución ante la DIAN. Mientras tanto, el IVA que yo pago cuando yo realizo compras no lo puedo llevar como IVA descontable en mi contabilidad, sino que lo debo registrar como mayor valor del bien o del servicio que estoy adquiriendo. Por lo tanto, el IVA pagado por la obtención de bienes excluidos no lo puedo solicitar como devolución ante la DIAN. Ese IVA que yo he pagado en la obtención de esos bienes gravados cuando yo soy productor o fabricante de bienes excluidos, ese IVA siempre debe formar parte del costo de ese bien o del servicio que estoy adquiriendo. Periodicidad del IVA. El IVA aquí en Colombia, de acuerdo a la última reforma tributaria, quedó señalado con 3 periodos para presentación del impuesto. Tenemos presentación bimestral, presentación cuatrimestral y presentación anual del impuesto sobre las ventas. Vamos a mirar entonces cuáles son los contribuyentes que quedaron con periodicidad bimestral, cuáles contribuyentes con periodicidad cuatrimestral y cuáles contribuyentes con periodicidad de IVA anual. Entonces dice que los contribuyentes que quedan con periodicidad de IVA bimestral son aquellos contribuyentes que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos
operacionales por el desarrollo de su actividad económica principal correspondiente a 92.000 VTs. Esos contribuyentes deben realizar la liquidación del impuesto y la presentación inmediata de ese impuesto con su respectivo pago. ¿De dónde se está obteniendo la declaración o la presentación de ese impuesto? Teniendo en cuenta el IVA generado por ventas, el IVA descontable por compras, el IVA descontable por servicios, el IVA descontable por operaciones con régimen simplificado, el IVA, la retención de IVA que nos aplicaron y los saldos a favor de impuestos de IVA de periodos anteriores. Esa declaración bimestral del impuesto sobre las ventas debe realizarse en periodos bimestrales con vencimientos, con presentación vencida. Es decir, periodo 1 correspondiente al mes de enero y febrero tiene el vencimiento y pago en el mes de marzo. Hablemos entonces de las declaraciones cuatrimestrales del impuesto. Entonces dice, los contribuyentes que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos mayores a 15.000 VTs, pero inferiores a 92.000 VTs, deben presentar declaración de IVA cuatrimestral. Esta declaración de IVA cuatrimestral debe realizarse la declaración y pago. También con periodos vencidos. Por ejemplo, el primer cuatrimestre correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril, se debe hacer la presentación y pago de IVA en el mes de mayo. El procedimiento para obtener el valor a pagar o el saldo a favor proviene de IVA generado en ventas por las operaciones grabadas, menos el IVA descontable en compras grabadas, menos el IVA descontable obtenido por servicios grabados, menos las retenciones de IVA que me aplicaron, menos los saldos a favor de periodos anteriores. Tenemos ahora en este caso los contribuyentes que quedan con presentación anual de IVA. La normatividad dice, aquellos contribuyentes que en el año inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos menores a 15.000 VTs deben presentar su declaración de IVA anual. Pero estos contribuyentes deben realizar anticipos de impuestos sobre las ventas cuatrimestralmente. Quiere decir que como el impuesto se presenta, se declara o se paga de manera vencida, entonces esos contribuyentes que están clasificados con presentación de IVA anual deben realizar pagos cuatrimestrales vencidos, es decir, de enero, febrero, marzo y abril hacen su presentación de pago o anticipo en el mes de mayo. ¿Cómo obtienen estos contribuyentes de declaraciones anuales de IVA ese anticipo? La misma normatividad nos está diciendo que esas personas con declaración anual de IVA deben calcular y pagar cada 4 meses un 30% como anticipo del impuesto. Ese 30% ¿de dónde se obtiene? Ese 30% se obtiene de valor pagado de IVA el año anterior. A ese valor pagado de IVA el año anterior se le aplica el 30%. Y ese 30% obtenido se presenta en el formulario de recibo oficial de pago en el mes de mayo y el otro 30% se debe realizar en el mes de septiembre. ¿Qué ocurre entonces con los IVAs
que se han generado y se han pagado en el transcurso del periodo fiscal. Entonces dice que esa persona que tiene declaración anual o presentación anual de IVA debe hacer una presentación en el mes de enero del año siguiente. Esa declaración se obtiene como IVA generado por ventas realizadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre del año objeto a declarar, menos IVA descontable por las compras realizadas también entre enero y diciembre del año objeto de declaración. Cuando ya tengo el IVA generado menos el IVA descontable, yo estoy determinando un impuesto a cargo. De ese impuesto a cargo yo le voy a restar el anticipo que he realizado en el mes de mayo del año anterior, menos el anticipo que he realizado en el mes de septiembre el año anterior. Después que relaciono los anticipos, yo puedo relacionar también las retenciones de IVA que me aplicaron en ese periodo, es decir, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de ese año. De esa manera quedaría presentada la declaración de IVA de las personas contribuyentes con declaración de IVA anual. ¿Qué ocurre entonces cuando en la declaración de IVA del año inmediatamente anterior no nos resultó valor a pagar, sino saldo a favor? Cuando en la declaración de IVA que hemos presentado en el año anterior nos quedó saldo a favor, quiere decir que esas personas, esos contribuyentes, no tendrían la responsabilidad de determinar los anticipos del 30% de IVA. ¿Por qué razón tendría como ningún sentido tomar de ese 30%? Porque no tendríamos a qué aplicárselo, porque sería un saldo negativo. Entonces, esos contribuyentes deben determinar cada 4 meses el IVA generado, el IVA descontable, las retenciones de IVA que le aplican del periodo sujeto a declarar, es decir, del mes de enero, febrero, marzo y abril del año actual. Tomando el IVA generado menos el IVA descontable menos las retenciones, obtengo es un valor a pagar de IVA. Es decir, que las personas que quedaron declaración con saldos a favor en el año anterior van realizando la declaración, aunque sea anual, van realizando la declaración mensual, la declaración cuatrimestral del impuesto a las ventas, pero mediante el concepto de anticipos.